Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de Dolce Gusto, un nuevo capítulo de esta saga. ¿Cómo suena? Suena como los Avengers, así como la saga. Esta saga de la salud pública. Esta especie de catarsis, pero bien hablada, bien argumentada quizá, no tan visceral, respecto a la calidad de la salud pública, contándolo desde aquí, desde mi país hacia el resto de Sudamérica, que sé que al menos en dos o tres países que tengo, digamos, alguna información, no es muy distinto. Y en este caso vamos a hablar sobre los estándares y protocolos. ¿Ya? ¿Por qué lo pongo como dos temas? Estándares y protocolos. Porque en la salud pública se da mucho esto de ocupar la palabra protocolos. Acá hay protocolos y se siguen los protocolos y según protocolo y bla, bla, bla. Pero también debería ponerse atención a los estándares. Y con esos estándares me refiero a ciertos indicadores o ¿cómo se llama? Ciertas, sí, también podría ser protocolo, pero ciertas reglas mínimas o estándares mínimos de calidad en todo sentido. ¿Ya? Un poquitito lo hablamos en la parte de infraestructura, pero yo tiendo a hablar mucho como de esto de la calidad, del control, del hacer un recorrido, del checklist, de analizar los contratos, ¿cierto? Pero ahora quiero hablarlo más como más al interior de un hospital o de un centro de salud público. Entonces, voy a hablar principalmente partamos de lleno, digamos, la calidad de atención. ¿Ya? Eh, yo sé, porque leo, yo he estado adentro del interior del hospital, en las partes más como backstage del hospital, y uno ve que hay un esfuerzo que pareciera que es más estatal que propio de cada hospital, porque lo he visto en distintos hospitales los mismos carteles. Entonces yo sé que por eso es un estándar más como de todo el servicio de salud, digamos, de la red de servicios de salud pública y no propio del hospital mismo, que me encantaría que fuese así. O sea, para mí el hospital es una filial de una empresa. Así, la empresa es la gran empresa o el holding es el Ministerio de Salud y tenemos abajo de eso distintas empresas pequeñas, digamos, que responden a lo mismo, pero cada una tendrá la independencia suficiente para poder además aportar con nuevos estándares para mejorar más aún la calidad del servicio y destacarse frente al resto incluso. Yo lo encuentro genial, esa competencia entre similares es espectacular porque te hace mejorar. El punto es que en lo que tiene que ver con calidad de atención, más allá de esos esfuerzos que uno ve en cartelitos, cierto, cosas escritas, incluso misión y visión, que está por ahí, la he encontrado en algunas zonas, eh, se nota que, y pasa también en el mundo privado, pero en el mundo privado me refiero a no necesariamente a clínicas, porque las clínicas tienden, más allá de todo lo que tengamos que hablar en otro capítulo respecto a, wow, a los precios y la poca ética a nivel de la salud privada, tienen estándares de calidad que sí son bastante buenos, ya es bastante bueno. El punto es que yo no me explico por qué deberíamos nosotros como ciudadanos y pagadores de impuestos, que somos los que pagamos todo lo que tiene que ver con lo estatal, todos, hasta del primero hasta el más básico de los ciudadanos de este país mayor de edad, financia, y da lo mismo si es extranjero o no, vive aquí, paga impuesto aquí, paga IVA cuando compra cosas, así que usted tiene derecho a exigir, porque usted está financiando el servicio. ¿Ok? Es la proporción que corresponda a su poder adquisitivo, a lo que puede comprar, vaya uno a saber. El tema es que todos tenemos el mismo derecho de reclamar calidad. Y me parece que eso no está muy bien entendido en el servicio de salud público y en muchos otros estamentos, digamos, públicos. Eh, y eso me molesta mucho porque esta actitud bien generalizada, y sobre todo más afuera, vamos a tomar como que el núcleo es la cama, donde te están atendiendo, donde te están prestando el servicio en sí, ¿cierto? Y vamos hacia afuera hasta llegar al guardia de la entrada, ¿ya? Así como lo más externo a este sistema de salud. Entonces, lo que está más en la periferia del servicio, mientras más a la periferia, menos se entiende, creo yo, lo que es un servicio de calidad o calidad de atención. Y eso yo no culpo necesariamente a las personas que te están atendiendo.
¿ya? Yo no culpo necesariamente al señor guardia, que por lo demás muchos de ellos son de un servicio licitado externo, pero los voy a meter acá dentro como del personal. Y al igual que la gente de aseo, las personas, estoy hablando de la gente que está, insisto, más afuera en lo que tiene que ver con el sistema. Lo que ellos no manejan en lo que tiene que ver con calidad de servicio, manera de atender, manera de comunicarse, manera de tratar a las personas, es una falla propia de la administración. ¿Ya? No es una falla. Cuando yo digo administración no me refiero necesariamente solo al director. Ojo, acá administración son todas las áreas que se dedican a lo que hemos estado hablando: los contratos de licitación, calidad de servicio, control de gestión, todo ese mundo. Eh, entonces, falta ahí capacitación, y capacitación de la buena, ¿ya? Y eso no tiene por qué ser caro, de ninguna manera tiene que ser caro. Hay mínimos que son casi de cultura general, personas que hayan tenido experiencia y no tienen por qué ser letrados ni tener un super magíster o doctorado en el tema. Basta con que sea alguien con experiencia que pueda ayudar a no solo evaluar, porque de consultores y casi todos, digamos, sabemos de dónde vienen. Consultores abundan en el tema público, no solo en salud. Por lo tanto, ideal que no solamente sea consultor, sino que también ayude a la ejecución de planes de mejora en lo que es calidad de servicio y capacitación. Porque, a ver, vamos al grano. Estamos hablando de que el poder medir estos estándares de calidad y exigirlo nos va a ayudar a que exista mucho mejor ambiente en los servicios de salud, porque uno de entrada muchas veces recibe la hostilidad, el maltrato, en algunos casos, de personas que yo sé que, o trato de imaginar que no es a propósito, sino que tiene que ver con lo que ven día a día, con lo duro que es estar, sobre todo, voy al servicio de urgencia, que es lo más extremo, las cosas que les toca ver, el dolor de la gente, gente que en el dolor muchas veces se pone violenta, no entiende o no quiere entender. Eh, He visto muchas cosas, he visto golpes, he visto cómo ofenden a la gente que atiende, a los guardias, insisto, a las TENS, a las enfermeras, a las secretarias de admisión o secretarios de admisión. Eso lo he visto mucho. Entonces yo veo eso y puedo empatizar. Pero eso no te da derecho a, de ninguna manera, de entrada, ponerte una coraza. Y no una coraza simplemente para defenderte, sino que una coraza llena de púas para hacer daño al que se te acerque. ¿Se entiende, no? El ejemplo. Es muy distinto ponerte la armadura para protegerte y quizá mostrarte frío, ¿cierto? Y hacer tu trabajo, que es para lo que te pagan, a ponerse una coraza con púas, cosa de que el que te acerque ojalá salga herido, e incluso en algunos casos también andar con espada, ya en el ejemplo, digamos, de la armadura. Entonces se nota que carecen mucho de eso. O sea, es muy difícil hacerle entender a personas que te tratan mal en los servicios de salud, que es algo que me ocurre a diario, hacerle entender de que tú no estás ahí por gusto. Ya lo he dicho en varias oportunidades. Tú estás ahí por necesidad, estás sufriendo, mayor o menor medida, pero estás sufriendo, no estás contento, no estás tranquilo, en algunos casos estás en el otro extremo, estás muy infeliz, tienes mucha pena, tienes mucha rabia, tienes mucha angustia, y es difícil también para uno. Entonces, yo no te pido que seas empático conmigo, y que esa empatía se traduzca en que me hagas cariñito o me sonrías cuando no quieres sonreír. Sé empático, al menos no tratándome mal, al menos tratando de entender cuál es mi posición y escucharme, no dejar a las personas hablando solas, no gritar, ocupar un cierto volumen más adecuado al lugar donde estás atendiendo. Yo creo que hay formas. Yo no soy experto en eso, ¿ya? Y los pacientes y los familiares de los pacientes no tenemos por qué serlo tampoco. Lo digo por ejemplos de cosas que me han contestado, ¿eh? O sea, como que ellos no tienen por qué saber, que no es su rol. Yo creo que sí. Yo creo que sí, es tu trabajo. Y al menos yo desde el mundo privado, no de salud necesariamente, yo cuido mi trabajo también dando una buena atención al cliente, tratando bien a los clientes, tratando bien a mis compañeros, tratando bien a mis potenciales clientes, al menos como base. O sea, yo no me voy a pronunciar respecto a la gente que trata mal. O sea, si te tratan mal, a lo mejor vas a reaccionar porque no, de alguna forma. Ahora, también para eso existen protocolos.
También para eso deberían existir modos de operar que estén súper claros cuando pasa esto, cómo tienes que reaccionar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, a quién puedes acudir, me refiero a la gente. Se llenaron de carteles los hospitales respecto al tema del respeto mutuo, eh, pero voy a ser súper honesto, y aquí quizá, y ojo, no quiero generalizar, no estoy diciendo que todos traten mal, ¿ya? Estoy hablando de que no debería ocurrir que te traten mal, así de simple. Eh, a ver, tú estás trabajando en el ámbito de salud, ¿ok? Tú elegiste ese rubro. Y en ese rubro se ve gente que sufre. En ese rubro hay que tener una cierta empatía, más allá de que tú te muestres frío. Y en ese rubro vas a tener que tener sí o sí contacto con las personas, te gusta o no. Y yo siento que lo que ha pasado, y sobre todo en la época del COVID, es que en los servicios de salud lo que menos quieren ahora y lo que más han aprovechado es la posibilidad de no tener mucho contacto con las personas. Los horarios de visitas se redujeron, al menos al principio, hace 7 meses, había momentos que yo tenía 30 minutos una vez a la semana para ver a mi pariente. 30 minutos una vez a la semana. Se los dejo solo ahí. Saquen ustedes sus conclusiones, los que le ha tocado vivirlo podrán decirlo con conocimiento de causa. Eso no es humano. Eso no es humano de ninguna manera. O sea, sobre todo para el paciente. No ver a su familia. Y además, en ciertos sectores del hospital te prohíben, porque sí, porque no está escrito en ninguna parte, el llevarle el celular al pariente. Entonces, sin comunicación por celular, sin información, porque el famoso protocolo de llamar a los parientes por lo menos cada 24 horas para dar información tampoco se cumple. Cuando tú vas físicamente te tratan mal, te dicen que no corresponde que vayas y que no te van a dar ninguna información porque tienes que esperar la llamada. Son ejemplos. O sea, yo creo que el ejemplo ya lo dice todo, no tengo para qué decir qué es lo que sería correcto porque es evidente. El trato a los pacientes tiene que ver, y aquí me voy a la parte de los estándares y protocolos. Al paciente se le informa también. El paciente no es una persona privada de sus capacidades mentales, no necesariamente. En la mayoría de los casos no es así. Y aunque así fuese, hay que ponerse en el lugar de ese paciente, que hay que tranquilizarlo y entregarle igual la información. Si el paciente está preguntando algo con respeto, que generalmente es así, tanto doctores como funcionarios deberían entregar la información como corresponde, con claridad. La persona tiene miedos, la persona es la persona misma la que está sufriendo todo esto, y es súper importante entregar muy bien la información. No asumir que el paciente es tonto, ya, no asumir que el paciente no sabe, porque muchas veces sí sabe. Hay pacientes que llevan décadas con una aflicción, décadas pasando por distintos lugares y pasando gran parte de su vida dentro de un hospital. Creo que cuando uno lleva una cantidad de tiempo, años, con una patología, a veces incluso saben más que los doctores. Los doctores no son especialistas en todo. Ellos mismos lo dicen, o sea, yo no soy neurólogo, yo no soy esto, y no se meten en esos puntos. Por lo tanto, si un paciente con una afección, por ejemplo, neurológica de base de años, en su pleno uso de capacidades mentales, pero con una enfermedad neurológica, probablemente sepa tanto o más que el doctor de medicina general que lo está atendiendo en una zona del hospital, y por lo tanto debería tratársele con respeto. El tema de los tiempos, los compromisos de tiempo, en cuánto tiempo más va a hacer tal tratamiento, eso es difícil que se cumpla, pero yo sé que muchas veces tiene que ver con cosas que son ajenas a los doctores. Los doctores y las enfermeras y los TENS, enfermeros y TENS, yo siento que en su gran mayoría, si es que no todos, independiente de la actitud que tengan, que muchas veces no es la mejor en algunos casos, yo sé que hacen todo lo posible por sanar o estabilizar al paciente. Ya, eso no tengo dudas. Es solo que todavía estamos avanzando lentamente en esto de entender que el paciente, sobre todo, deberían preocuparse de que esté de buen ánimo, que ojalá esté bien contenido, y que eso puede ser gran parte, si es que no lo más importante, de la recuperación de un paciente. Y en eso tienes que aportar mucho. Y el saberte el nombre de tu paciente, el estar interesado, el demostrarle atención cuando te está hablando, atención cuando te está contando lo que siente. Esto de que, y debería ser estándar y protocolo, usted hace una pregunta al paciente, escúchelo hasta que termine de hablar, aunque sea una persona de tercera edad. Me tocó ver con mucha pena, y tuve que intervenir, y no porque sea buena persona, cuando un doctor le gritaba.
a una persona de tercera edad que por favor se callara y que contestara lo que él estaba preguntando, porque estaba en un sector de urgencia y le hizo una pregunta fuerte y clara y él no la está contestando. Un anciano, eh, para mí los ancianos merecen todo el respeto del mundo porque ya vivieron su vida. O sea, que tú quieras concluir que la persona fue buena, mala en su vida de joven, no sé, pero él ya está en una etapa en la cual ya no somos quienes nosotros para venir a juzgarlo. Y yo siento mucho respeto por la gente de tercera edad, aunque ni los conozca, porque no sé qué vivieron, pero deben haber vivido mucho. Entonces, me dio mucha pena. Y yo fui a hablar con él. Yo estaba en una zona afuera de una zona de reanimación. Llegan pacientes graves. Contarles, digamos, que en ese lapso de tiempo murieron 2 personas. Vi pasar 2 cuerpos de personas que entraron vivas o en estado crítico, ¿cierto? Pero vivas, y salieron fallecidas. Un sector duro. Y en ese mismo entendido, no me cabe en la cabeza que alguien se ponga a gritar. No me cabe en la cabeza que ningún compañero intervenga tratando de mantener el control de la situación. Un señor que quizás se le pasaba la lengua y empezaba a contar más cosas, adornaba mucho la respuesta, pero él estaba consciente de lo que estaba hablando. Si ese doctor se hubiese detenido un segundo a escucharlo, se habría dado cuenta que él sí estaba contestando la pregunta, solo que se iba por las ramas. Pero anda a saber tú si ese caballero a alguien le habla, si estaba solito en una zona de urgencia. Yo me imagino que no tendrá mucha gente que lo acompañe. Entonces, bueno, yo ahí le ofrecí mi celular para llamar a su familia, llamamos, preguntamos cuáles son los remedios que estaba tomando, que era la pregunta primordial, anotamos todo en un papel y el papel se lo dejé al caballero para que se lo entregara al famoso doctor, que ni preguntó cómo lo obtuvo, simplemente lo tomó, lo empezó a registrar en el computador casi sin palabras. Bueno, ese es un ejemplo que estoy seguro que muchos lo hemos visto, cosas como esa y peores, pero estoy tomando en cuenta un ejemplo de algo tan básico, tan simple de solucionar, con estándares básicos de servicio y que se cumplan y que tus compañeros lo sepan y que se midan y que duela y que ojalá, chuta, sorry lo que voy a decir, pero que ojalá cuando haya una recurrencia en saltarse esos protocolos, ojalá tenga impacto y ojalá que haya gente. Uy, es que duro lo que voy a decir, pero ojalá que haya gente que si es que cae en esto recurrentemente, incluso pierda su trabajo o que tenga sanciones como corresponde, porque la verdad es que es la única manera en la que tenemos de mejorar, porque las empresas, ya eso se entiende hace décadas. A veces puede ser mal utilizado, pero en general tiene buenos resultados. El medir, el controlar ciertos indicadores, el que exista un formulario, y con esto termino, un formulario de evaluación del servicio. Y vamos, no una hoja, no el libro de reclamos, que casi nadie lo usa. Yo lo he usado y no tuve ninguna respuesta. Lo he usado como 3 o 4 veces, con buenas palabras, lo he llenado entero, me he dado todo el trabajo, anda a saber tú si alguien lo leyó. Pero no es el libro de sugerencias ni reclamos. Estamos hablando de que yo termino y te entrego una hoja de evaluación del servicio. Eso es realmente interesarte por la calidad del servicio, el tener la valentía de saber que te va a ir mal probablemente, y hay cosas que te va a ir mal siempre, y a lo mejor vas a entender y vamos a definir, oye, ¿sabes que en esto nos va a ir mal siempre? Porque no está el presupuesto, porque no están las condiciones, porque siempre esto sale mal evaluado, no sé, anda a saber tú. Pero esa es la gracia de medir, ¿ya? Esa es la gracia de estudiar la calidad del servicio también en la salud pública, pero a conciencia. Esa es la palabra, a conciencia. Así que eso, les dejo ahí este capítulo. Espero que más de alguno le haya interesado. Son de crítica, ¿eh? Ojo, yo no estoy aquí para resaltar las cosas que sí funcionan. O sea, claramente mi familiar está viva, ¿cierto? Así que algo funciona. Otra cosa, vamos a hablar ahí, podríamos hablar de lo específico de las cosas que han ocurrido, porque siempre ocurren, pero yo entiendo que la medicina no es una ciencia, o no es una ciencia que acepte. Uy, qué difícil, ¿eh? Una ciencia que se crea exacta. Para mí la ciencia es exacta, pero ok, bueno, la medicina muchas veces no es exacta porque todavía nos falta mucho que conocer del cuerpo humano, y obviamente mientras la medicina holística no incorpore 100% ciertas cosas que se entienden desde la medicina que ellos llaman alternativa y que son hechos, más allá de que quizá no puedan ellos constatarlo, porque claro, y aquí entra la contradicción, pues, o sea, la medicina no es exacta para hacer un diagnóstico, sin embargo ellos no aceptan la medicina alternativa porque no es exacta y no es científica. Es raro,
O sea, para un lado es la excusa para equivocarse, muchas veces la negligencia, que ese es otro tema que podemos hablar en otro capítulo, porque hasta donde yo sé, dejo esta conclusión final, esta es la última. A ver, de donde yo vengo, si yo me equivoco en un presupuesto, si yo me equivoco, si cometo errores en el cálculo de indicadores de calidad y eso le afecta en el bono o en la evaluación a una persona, probablemente yo me voy cascando del lugar. De verdad, al menos los lugares que yo he trabajado, no se aceptan errores. Son bien duros en eso. El mundo financiero, el mundo de los bancos, se aceptan pocos errores. ¿Ya? Y los errores se estudian, ¿cierto? Para buscar la causa. He tenido la suerte de trabajar con gente que busca la causa y no el responsable, pero después de que buscaste la causa, la resolviste y te encargaste de que esto ojalá no vuelva a ocurrir, indudablemente tienes que empezar a buscar responsables para poder estudiar qué está pasando. En la medicina pareciera que eso no ocurre porque el médico se puede equivocar una y otra vez de diagnóstico y yo no conozco acá en Chile muchos casos donde alguien haya pagado con su trabajo, con su puesto. Son poquitos, o sea, y no necesariamente tiene que terminar en la muerte para considerarse un error. Yo creo que hay casos, hay casos. Entonces, bueno, pero supongamos que no es exacta. El punto es que les dejo este capítulo sobre la calidad. Todo está relacionado a todo lo que acabo de hablar. El tema de la precisión también debería ser evaluado. Así que eso. Por favor, síganos en redes sociales. Tenemos Twitter e Instagram solamente. Pero dejen sus mensajes, sus historias. Sería fantástico. Mi sueño sería recibir ahí una historia de alguien, un mensaje directo, ojalá, si es que no quiere revelar su identidad, y contarme su experiencia en el servicio de salud. Yo lo incorporo sin duda en un capítulo sobre estos temas. Así que eso, saludos para todos, cariños, y será hasta otra oportunidad. Chao, chao.